Justamente aparece en este año una ley que favorece a los niños con cáncer, ¿no? Es un problema de salud bastante crítico, ya que no contamos con hospitales, menos con oncólogos pediatras que podrían manejar a estos casos, que por supuesto son diferentes al manejo del cáncer en el adulto. Entonces, aparece esta ley nueva. Nunca antes se pensó en una ley de ese tipo, pero bueno, se ha venido pensando de cómo se puede defender los intereses del pueblo en el sentido de esta edad pediátrica que requiere de una infraestructura especial y de especialistas. Incluyen al oncólogo pediatra y al oncohematólogo, porque el cáncer más frecuente es la leucemia, ¿no? La leucemia, hoy en día, ¿quién no tiene por ahí un vecino o familiar que padece de esta enfermedad? Entonces, es importante que conozcamos, quizá volvemos a hablar de lo mismo, pero esta vez englobándolo dentro de esa edad infantil, ¿no? El caso de los sarcomas, por ejemplo, o el caso de los tumores renales, que en la edad infantil se llama tumor de Willis o neoplastoma. ¿Okay? Entonces, como que vamos a retomar algunos cánceres que ya conocemos, pero que son frecuentes en esa edad infantil. Es frecuente que a esa edad aparezcan algunas variedades de cánceres de tipo plástica, o sea, de tipos inmaduros, ¿no? Cuando dice plástica se refiere a la predominancia de células cancerígenas indiferenciadas, ¿no? Que todavía no alcanzaron a diferenciarse, como ocurre en el cáncer infantil, perdón, del adulto, que ya la mayoría están diferenciadas y generan cánceres diferenciados, ¿no? En este caso, lo que predomina son los cánceres, digamos, indiferenciados, con células plásticas que aún no se terminan de reconocer su estirpe muchas veces. Entonces, vamos a tocar entonces cuáles son los tipos de cánceres más frecuentes que se presentan durante la infancia, y quizá aquí predominan las enfermedades oncohematológicas. En nuestros países se maneja esto por los oncohematólogos, que son especialistas es decir, son hematólogos especialistas en el cáncer de la sangre, ¿no? Oncohematología, es una especialidad muy bonita, lo cual se les invita a ustedes a que puedan hacerlo de repente en uno de los países cercanos, ¿no? De Sudamérica, Argentina, México, donde existe esa especialidad oncohematología. En nuestro país es el pediatra quien asume esa función,
y se especializa en oncopediatría, ¿no? Abarca todos los tumores que aparecen en la infancia, y entonces está dentro de su especialidad de pediatría, ¿no? Y ahí están todas ellas, todas las enfermedades donde realmente se produce esta proliferación excesiva, anómala de células, ¿no es cierto? Sin control en esta etapa, digamos, de la primera, segunda y de la pubertad, ¿no es cierto? De la infancia, primera infancia y de la pubertad. Los tumores hematológicos son los más frecuentes, recuerden siempre, seguido de los tumores sólidos que también se ven, como el caso de los sarcomas. Como todos los cánceres, sabemos que es un crecimiento celular exagerado, incontrolado, no se puede controlar. Incluso son células que se preparan, ¿no? Con un control genético, llamamos a los oncogenes, ¿no? Que justamente son los genes bloqueados, son anulados, caso de los genes que controlan ese desarrollo, ese crecimiento celular, ¿no es cierto? Como la P53, ¿no es cierto? Que trata de controlar el exceso de crecimiento, y por otro lado genera la apoptosis. Entonces sabemos que todo tejido normal tiene un balance entre células que crecen y células que mueren. Entonces la P53 cumple una función muy importante en ese tipo de regulación. Pero cuando hablamos de cáncer, pues este gen está prácticamente anulado, permitiéndole pues generar otro tipo de células. Entonces eso es importante en todos los cánceres, ¿no? Una explicación lógica para poder explicar a nuestros pacientes cuando nos piden por qué tenemos cáncer, ¿no? ¿Por qué ocurre ese tipo de lesiones en algunos de nosotros, ¿no? Entonces, recuerden que el término infantil, ¿no? Generalmente aquí como que está un poquito, no identifica quizá a toda la población, porque están también los adolescentes, ¿no? Los adolescentes en etapa puberal y adolescente propiamente dicho, ¿no? Hasta los 18 años. Y su incidencia es bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte, aproximadamente 200 casos por cada millón de habitantes. Y eso lo dice la OMS, ¿no? Que es el Organismo Internacional de Salud, y que es corroborado también por la Central de Epidemiología Nacional de Control de Cáncer de nuestro país, que también trabaja en la contabilización, ¿no es cierto?, en ver la data que ocurre en realidad en todas las provincias, de las regiones del país, ¿no? Que informamos sobre este tipo de cánceres que ocurre en la infancia y en la adolescencia. Como venimos hablando, ¿no es cierto?, afecta a niños y adolescentes, y lamentablemente no es prevenible. Si nosotros sabemos que hay cánceres que realmente podemos ayudar con la prevención, ¿no? A través de campañas, a través de programas educativos, a través de cambios sociales, como mejorar la pobreza, el índice de pobreza, ¿no es cierto? La urbanización generalmente de algunos pueblos que no cuentan con servicios de agua y desagüe, cocinas, ¿no es cierto?, que son ahora ya mejoradas para evitar el cáncer. Y también hablamos mucho de los factores que generan cáncer, como es la obesidad, el sedentarismo, ¿no es cierto?, el cambio de estilo de vida y alimentaciones pobres en frutas y verduras. Entonces, aquí
en cáncer pediátrico no funciona porque aún todavía no encontramos los factores que se vinculan, ¿no es cierto?, como para evitar que el paciente entre en contacto con estos factores etiológicos. Pero sí es importante que podamos detectarlo oportunamente, ¿no? Ya vamos a ver en el transcurso cuáles son los signos que realmente destacan en este tipo de cánceres y que los padres tenemos que estar atentos, ¿no?, a la presencia de esos signos. Hay que estar revisándolo siempre, y en esto la madre tiene una función muy importante porque generalmente ella es la que está más en contacto con el niño, sobre todo en lo que es su higiene, está revisando su cuerpo permanentemente, y eso ayuda muchísimo a prevenir o a detectar oportunamente, digamos, este tipo de cáncer. Voy a cambiar un poquito por favor, vamos a ver donde no haya menor ruido. Pues mejor que no sé, para que no haya mucho ruido. Bien, entonces ahí podemos ver realmente la importancia que sería, ¿no es cierto?, la detección precoz en el cáncer infantil, ya que no tenemos prevención, no podemos prevenirlo
como pasa en el caso del cáncer de cervix, ¿no es cierto? Que sí podemos prevenirlo. Entonces, más o menos para ver cuál es nuestra realidad en lo que es el cáncer infantil. Miren ustedes, ¿no? La mayoría de ellos están llegando en estadios avanzados, ¿no? Estadio 3 y estadio 4, ¿no? Estadio 3 y estadio 4. Y eso es un poco lo que estamos en este momento luchando, los oncólogos y la población, en tratar de tener establecimientos más cerca de la población. Porque al tenerlos solamente en la capital, hace que los pacientes lleguen más en estadios más avanzados, ya que las referencias a veces demoran bastante y otra vez la familia no está muy preparada para un viaje largo y mientras planifican el viaje, pues prácticamente ha pasado mucho tiempo y la leucemia, que sabemos que es uno de los cánceres que evoluciona rápidamente. La leucemia es una enfermedad aguda, no es como otros cánceres que el caso del cáncer de cervix que demora 12, 15 años en su evolución, el cáncer de los niños es agudo. Entonces, en ese sentido, esta es nuestra realidad, ¿no? A la cual estamos enfrentando niños con un peor pronóstico, ¿no es cierto? Con un difícil manejo y con un tratamiento pues inoportuno, ¿no? Y haya un alto índice de mortalidad. Entonces, se está trabajando muchísimo en esto. Gracias a Dios tenemos ahora una ley del cáncer infantil y creo que si se trabaja bien esa norma, podríamos ya mejorar en nuestra región al tener pues un hospital de tercer nivel con oncopediatría o con oncohematología. Yo creo que tenemos un futuro muy bueno porque esa ley va a tener algunas normas, va a tener algún presupuesto para poder usar en recursos humanos y una infraestructura, porque manejar cáncer infantil no es tan fácil. Uno puede tener la experiencia de manejarlo, pero si no tengo una infraestructura adecuada, no podría atender una leucemia. Es decir, no es porque no sepamos nosotros manejar una leucemia. Dentro de mi formación, dentro de mi residencia, he rotado por oncopediatría, he rotado por oncohematología y estamos preparados para atender leucemia. El problema es que no tenemos soporte. Ninguna clínica, ningún hospital de la región tiene ese soporte, esa infraestructura para poder manejar un cáncer infantil. Sobre todo una leucemia, que requiere pues de un soporte de un banco de sangre, donde tengas plaquitas a disposición, donde tengas cabinas de inmunosupresión, ¿no? Entonces hace pues que esto tenga solamente los hospitales de Rebagliati y Almenara y el INEM y los hospitales del niño, sobre todo el hospital de San Borja, que está preparado para manejar los temas. Y es un moderno hospital, ¿no es cierto?, donde se ha hecho prácticamente una gran inversión, sobre todo una gran, lo que es el manejo del cáncer, de leucemia. Entonces, es importante, ¿no?, que nosotros como futuros médicos salgamos, pues, a ejercer nuestra carrera médica, ya sea como médicos generales, como médicos especialistas, y podamos estar ahí presentes dando capacitaciones sobre signos precoces de este tipo de cáncer en los niños, ¿no? La importancia entonces radica en que nosotros tengamos sepamos algunas manifestaciones clínicas o signos para poder detectarlo precozmente, ya que les dije que es difícil hacer prevención. Miren, hay que prestar atención a algunos síntomas, algunos signos, como le dije, ¿no? La fiebre, por ejemplo, una fiebre
de más de 7 días, ¿no? Acompañado de diaforesis. Yo creo que debemos sospechar algún tipo de cáncer. Una fiebre que resiste, una fiebre que a pesar de los analgésicos, a pesar de los antibióticos, persiste. Yo creo que es necesario prestar atención, ¿no? Porque es un síntoma precoz de una leucemia. Tiene que hay que prestar atención a la fiebre, ¿no? Les sigo dando más síntomas, por ejemplo, ¿no? Los que tienen que ver con el dolor de cabeza también, ¿no? Un niño que refiera un dolor de cabeza, y sobre todo al despertarse, ¿no? En la mañana, yo creo que debe llamar la atención a una mamá o a un papá. No debe ser frecuente que un niño se levante con dolor de cabeza, y mucho más que se acompañe de vómitos, ¿no? Y eso nos habla de una localización central. En caso, por ejemplo, de los tumores cerebrales, tumores neurológicos son frecuentes en la edad pediátrica. Hay que prestar mucha atención a los bebés, a los niños que presentan este tipo de dolor, ¿no es cierto? Por la mañana al despertarse y que se acompaña de vómitos. Otro de los síntomas también es el dolor. Niños que se quejan de dolor óseo, ¿no? Le duelen los huesos de las piernas, sobre todo, ¿no? Porque los cánceres infantiles afectan los huesos largos. Y entonces presentan ese tipo de dolores no solamente en las extremidades inferiores, sino también en las extremidades superiores, ¿no? Ojo, habemos algunos padres con algunos mitos y creencias que lo relacionamos con el crecimiento, con el desarrollo de los niños, ¿no? Un niño que crece, ¿no es cierto? Siempre estamos pensando que eso se deba al desarrollo del niño, pero a veces no es así, no es así, ¿no? Hay que pensar siempre cuando hay un dolor óseo y que el niño prácticamente lo limita a caminar, debemos prestar atención, ¿no es cierto? Una plaquita no es malo pedir, una radiografía de esa zona para poder estar seguro de que sea crecimiento y no sea un tumor que esté apareciendo recién y podamos curarlo oportunamente, ¿no? Otro de los síntomas que destaca en el cáncer infantil, miren, es el apetito, ¿no? Ojo con los niños que pierden apetito de golpe, ¿no? Un niño que vemos que los niños siempre pues, comen todo el día, ¿no? Están picando, picando, picando. A veces tienen un apetito selectivo, es decir, que solamente les agradan las cosas dulces, ¿no? Las cosas que ellos quieren, los helados, pero hay que prestar atención al niño que dejó de comer. O sea, no quiere nada, ni siquiera lo que le gustaba antes, ¿no? Eso debe preocuparnos. ¿Qué está pasando? Entonces, la pérdida de apetito, y eso lo vemos en los niños que nos traen al consultorio, que tienen leucemia, sobre todo, ¿no? Son niños que no les interesa nada de lo que es comida. Una pérdida total del apetito. Hablemos de unos signos, ¿no? Signos que son evidentes y que los padres a la hora de bañar a nuestros hijos, o a veces los niños nos manifiestan, ¿no? Esas petequias, esas manchitas de color rojo, que a veces le llamamos como cabecita de alfiler petequias, ¿no? O equimosis, que son ya manchitas mucho más extensas, ¿no? Una suma de varias cabecitas, varias petequias, ya es una equimosis, o de repente un hematoma, ¿no? Es decir, algo más grave. Esto es producto de la falta de plaquetas, ¿no? Que tienen la leucemia. Entonces, hay mucho cuidado con este tipo de manchitas rojas, ¿no? Que aparecen en el pecho o en los brazos, el antebrazo, ¿no? Y que pueden ser signos precoces de esta enfermedad de leucemia, y hay que tratarlo a tiempo. Otro signo muy importante es la palidez, la anemia, ¿no? La anemia. Niños que comen, ¿no? Comen bien, y de repente comienza a aparecer la anemia, ¿no? Esa palidez que siempre hablamos, ¿no es cierto?, de piel y de mucosa, ¿no? Y sobre todo lo vemos en la mucosa
conjuntival palpebral cuando descendemos el párpado inferior. Entonces, es muy importante, no siempre es parásitos. A veces los padres achacamos a que el niño no come porque tiene parasitosis, ¿no? Está parasitado el niño, o está anémico porque no come, ¿no? Entonces, los programas escolares en búsqueda de pacientes anémicos, niños anémicos, ¿no es cierto? Y al cual de repente vamos a participar activamente en nuestro serum, porque vamos a tener que ir a evaluar a los colegios, ¿no? El nivel de hemoglobina que tienen los niños. Hay que prestar mucha atención a la anemia, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que no solamente es por falta de nutrientes, sino que puede ser por destrucción o por pérdidas, ¿no es cierto? Y por eso los médicos estamos preparados para enfocar una anemia, porque hemos teorizado bastante, 3 años, ¿no? Y ahora estamos en la parte clínica, y entonces estamos reconociendo estas cosas, estos síntomas, estos signos, ¿no? Que lo que hacen es simplemente agregarnos más información a la teoría que tenemos. Entonces, yo siempre les invoco a que ustedes traten las cosas de acuerdo a la causa, ¿no es cierto? No al síntoma. Entonces, eso lo digo porque hay muchos de nosotros que nos dedicamos a darle hierro, ¿no? Ácido fólico, y no vamos a la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa que pueda generar este tipo de alimentación? Claro que muchas veces esta edad escolar, ¿no? El problema es la alimentación, ¿cierto? Básicamente por eso el Estado está preocupado en repartir alimentos en los diferentes colegios, con la finalidad de que este niño sea alimentado correctamente, pero a veces no sucede eso, ¿no? Ya hemos visitado algunos colegios donde evidentemente los padres llevan la alimentación, pero no siempre se cumple de que los niños sean los beneficiados con este tipo de alimentación. Entonces, como que el programa a veces, si no tiene una vigilancia activa, no funciona. Otro de los signos a destacar aquí, ¿no es cierto?, es esa manchita blanca que aparece en la pupila, ¿no? Ese ojo de gato que decimos siempre. Es una manchita blanca que aparece en la pupila. Nosotros sabemos que la pupila es de color negro, ¿no? A pesar que tengamos los ojos verdes, los ojos azules, ¿no es cierto?, los ojos negros, vamos a destacar una pupila negra, ¿no? En el fondo, una pupila que mide 5 o 4 milímetros, la vamos a ver siempre negra, los dos ojos. Pero ojo cuando aparece una manchita blanca en la pupila, ¿no? Eso es importante y prestemos atención siempre a los niños cada vez que lo revisamos. A veces el padre nos trae a su niño porque observa ese tipo de imagen, o a veces en una fotografía se puede sacar que el niño tiene un problema en el ojo porque aparece ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la leucocoria, que es la mancha blanca, ¿no? Por otro lado la niridia, ¿no es cierto? Como que vemos que no hay pupila. No hay pupila, prácticamente vemos la córnea, todo el amplio de la córnea, ¿no? Ocupado por una zona oscura, ¿no? Quiere decir que no tiene iris, ¿no? La niridia, ¿no? Hay un problema ahí de tipo nervioso, neurológico, y el estrabismo, miren, son signos que nos está hablando de que algo ocurre dentro de su cerebro, en un niño. La primera tiene que ver con un cáncer, ¿no es cierto?, en la retina, ¿no?, que es el retinoblastoma, y las demás tienen que ver con tumores neurológicos, que son frecuentes, ¿no?, como los neuroblastomas en los niños. Entonces, nosotros también vamos a ser futuros padres y futuros médicos que vamos a educar, y hay que estar presente en estas manifestaciones en ellos. Como les dije, no hay prevención, pero sí podemos chequearlo oportunamente cuando recién aparecen esos síntomas, esos signos, y eso nos hace que podamos avanzar a poder aplicar algún tratamiento, a veces curativo, en los niños. Otro signo también a destacar, ¿no es cierto?, son los nódulos, ¿no? Son nódulos que aparecen, ¿no?, en el cuello, y que muchas veces, ¿no es cierto?, en un niño hay que pensar más en ganglios, ¿no? En el caso de los adultos sí se nos complica un poquito porque hay que pensar en tiroides, que también está en el cuello, ¿no? Pero un niño es difícil, ¿no es cierto?, pensar que sea tiroides. Es más probable que sea un ganglio, ¿no es cierto?, que puede estar en la parte del anillo de Valdeir
en la cadena lateral, ¿no es cierto?, que acompañan al músculo esternocleidomastoideo. Entonces, ojo con los ganglios que puedan haber ahí. Nuestro examen de cuello tiene que llegar hasta el hueco supraclavicular, ¿no es cierto?, examinando todos los componentes que pueden haber ahí. Y la presencia de un ganglio, ¿no es cierto? Y siempre destaco que un ganglio mayor de 2 centímetros ya es sospechoso de enfermedad, ¿no es cierto?, cancerígena. Entonces hay que estar presente con este tipo de, llevarlo al médico o llevarlo o guiarlo al hematólogo o al oncólogo para su estudio de ese ganglio, ¿no? Que es la biopsia. Que es la biopsia. Otro signo que también lo presentan los tumores neurológicos, ¿cierto?, son las convulsiones, ¿no? Un niño que convulsiona, ojo, no siempre pensemos en un niño epiléptico. No, hay que estar atento a niños que de repente nunca han sido epiléptico y de repente presenta su primera convulsión. Por supuesto, debe haber algunas cosas más como cefalea, ¿no es cierto?, como vómitos que pueden darnos signos de que esté pasando algo en su cabecita. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, solicitar, si estamos atentos y pensamos que podría ser un cáncer de los niños, un tumor cerebral, pidamos estudios que confirmen esta patología, pero no siempre pensemos que puede ser convulsiones por fiebre o convulsiones por un niño que ya a veces ya presentan esta manifestación persistentemente, ¿no?, una lesión cerebral. Y veamos más signos que pueden ayudarnos. En este caso, ¿no es cierto?, vemos que hay una parálisis facial, ¿no? En un niño, pues evidentemente nos lleva a pensar siempre en algo malo, ¿no? Porque un adulto podría ser un SB, ¿no es cierto?, por hipertensión arterial, etc. Pero en un niño, piensen más que hay una lesión que puede haber generado dentro de la cabeza y que esté generando pues algún tipo de parálisis facial, ¿no? Igual también los problemas de conciencia, ojo, a veces los niños que presentan tumores cerebrales, ¿no? No solamente por el proceso expansivo que genera dentro del cráneo, sino también por ¿cómo se llama esto?, la acumulación de líquido hemorraquídeo, ¿no?, que pueda generar de la masa cerebral, ¿no es cierto?, y haya pues un problema de alteración de la conciencia, ¿no?, de hidrocefalia, mejor de ahorita, hidrocefalia. Con hidrocefalia, poco a poco comienzan con dolor de cabeza y luego son niños que van perdiendo conocimiento, ¿no? Son niños que también, ¿no?, si el tumor está localizado en la parte anterior, por ejemplo, del cerebro, como el caso de los tumores que se localizan en el lóbulo frontal, que sabemos que es el lóbulo del comportamiento, ¿no? Si sabemos, el lóbulo frontal tiene funciones motoras y tiene funciones cognitivas, ¿no? Tiene funciones en cuanto también a la conducta, ¿no? Entonces, cualquier tumor que se localiza en esa área va a generarnos problemas de conducta o de comportamiento del niño, ¿no? Y lo otro que tenemos que también pensar si hay un problema a la marcha del niño, ¿no? Comienza a perder el equilibrio, ¿no? Eso nos habla ya de un tumor localizado en el cerebelo. Sabemos muy bien que el cerebelo también tiene una función muy importante, sobre todo en la coordinación de nuestros movimientos y sobre todo la coordinación para poder caminar, para poder mantener un equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, hay que prestar atención también a eso, a la marcha, ¿no es cierto?, a la posibilidad de mantenerse sentado. Un niño debe mantenerse sentado. Un niño que no puede sentarse puede ser que esté pasando por un tumor cerebroso que no le permite mantener, ¿no es cierto?, a ese cuerpo sentado, solamente acostado, ¿no?
Y la dificultad del habla, ¿no? Sabemos que un tumor que se localiza bien en la zona en el área de Broca, que es el área motora del lenguaje, o en el área de Wernicke, que está en el lóbulo temporal, podría afectar también el lenguaje, ¿no? El lenguaje cognitivo, que es el lenguaje de Wernicke, y el lenguaje motor, que es el área de Broca, ¿no? Que son los tumores que se localiza en el lóbulo frontal, donde está el área de Broca. Entonces, todas estas cosas que puedan presentar los niños, ¿no es cierto? Problemas de comportamiento, problemas de conciencia, problemas motores, como son la parálisis facial, problemas en el habla de un niño, por favor, prestemos atención de que algo esté pasando. Entonces nosotros vamos siempre a ir a visitar los colegios. Cuando hagamos cero, tenemos que ir a las instituciones educativas a ver a nuestros niños, a ver qué está pasando. Y pensemos siempre en esa posibilidad. Yo creo que si pensamos así, podríamos detectar a tiempo cualquier problema que pueda estar generándose en un infante o un adolescente, ¿no? Fíjense, también puede haber problemas de visión, ¿no es cierto? En un niño que no lo tenía antes, como esta visión borrosa o la ceguera súbita, ¿no es cierto? Que nos habla de un tumor de tipo nervioso también que puede estar afectando el tercer par o un retinoblastoma que puede estar generando también alteración de la visión. Entonces, prestemos atención, jóvenes, también a la distensión del abdomen. Fíjense, un niño, a veces los padres son muy complacientes en estas cosas y pensamos siempre que los niños están obesos, que están comiendo mucho, ¿no? Le restringe la alimentación cuando de repente, ¿no es cierto? Por ahí les puede llamar la atención cuando el abdomen es asimétrico, ¿no? Porque realmente la obesidad es simétrica. Entonces, por ahí como que les llama la atención cuando es asimétrico y lo traen al médico, ¿no? Estos tumores generalmente del abdomen son blásticos, ¿no? Como es el hepatoblastoma, ¿no? El nefroblastoma. ¿Qué quiere decir blástico? Que crecen de un día a otro. O sea, en 30 días tenemos un tumor de kilos. Con eso le quiero decir a ustedes, ¿no? O sea, son células blásticas, son como las células embrionarias, ¿no? Muy parecidas a las células embrionarias, porque son células que crecen rapidísimo. Un embrión en 9 meses pues, está pesando 3 kilos, ¿no? 4 kilos a veces. En este caso, estos tumores también. Es decir, en un periodo muy corto ya pueden llegar a pesar kilos. Entonces, eso genera pues un abdomen distendido, digamos, asimétrico, como vemos si es que el hígado es el que crece por un hepatoblastoma, vamos a tener un crecimiento del lado del hígado, ¿no? Y si es un nefroblastoma, que afecta al tumor, al riñón, entonces vamos a tener pues un crecimiento del abdomen en el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces hay que prestar atención siempre a estas cosas, abdomen distendidos y asimétricos en un niño, ¿no? Si es el vaso también que crece, en el caso de linfomas o de leucemias, también vamos a tener crecimiento de esa zona del lado del vaso. Ojo entonces con la barriguita de los niños, no siempre es obesidad, sino que también pensemos en las organomegalias que ocurren a esa edad, producto de cánceres, ¿no es cierto?, blásticos, como son el hepatoblastoma, el nefroblastoma, ¿no?, o la esplenomegalia. Otro signo que siempre lo digo en mis charlas es el examen testicular de los niños, ¿no? Realmente no lo hacemos como padres, ¿no? Siempre hay que revisar las bolsitas de los niños, ¿no?, que debe contener los testículos ya una vez que el niño nace. Porque sabemos que los testículos, ¿no es cierto?, embrionariamente se originan ahí por debajo de los riñones, ¿no? Pero los testículos generalmente migran, ¿no? Y a los pocos días de nacer ya están los testículos en sus bolsitas, ¿no? Que son los testículos. Entonces, a veces se detienen en el trayecto, a veces se quedan en el abdomen, y eso es un alto riesgo, porque la temperatura del abdomen es mayor que la temperatura que debe tener en las bolsitas testiculares, ¿no? Es decir, necesita una temperatura menor, 36.5,
¿no? O 36 grados, que es la que tiene ahí en sus bolsitas testiculares, porque el espermatozoide es una célula muy difícil de crecer en una temperatura mayor, y el abdomen tiene una temperatura mayor. Entonces, eso hace también que podría ser un factor cancerígeno, ¿no? Que llamamos la criptorquidia, ¿no? Donde el testículo pues, sufre durante años, por eso que este tipo de enfermedad debe ser tratada cuanto antes, ¿no? Para bajar el testículo a su bolsita y poder de esa manera prevenir un cáncer testicular que es frecuente en los adolescentes y en los adultos jóvenes, el cáncer de testículo, y que hay variedades de ellas. No lo vamos a manejar en este curso, es muy pequeño el curso, pero vamos a hablar de todos los cánceres, de hablar de mucho más tiempo, ¿no? Pero el cáncer testicular es muy frecuente también, pero el autoexamen sería muy bonito hacerlo siempre cuando bañamos a los niños y revisemos siempre los testículos. Bien, entonces hasta ahí hemos hablado de algo que podemos hacer, ¿no? Que podemos estar atentos, que son los síntomas y los signos, ¿no? Si algo nos prepara a esta carrera médica es justamente a ello, ¿no? A saber, a escuchar, a preguntar los síntomas, a ordenarlos cronológicamente, ¿no es cierto? Y a poder ver, ¿no es cierto? Ver algunos signos que son cosas evidentes en nuestro paciente. A eso le llamamos signos, ¿no? Entonces, es una habilidad que la vamos adquiriendo durante estos 3 años de clínica, ¿no? Esperemos tener la práctica próximamente y poder ya ir viendo los pacientes para poder ir reconociendo los signos y por otro lado ir viendo a la habilidad y a la destreza de recoger los síntomas que a veces están ocultos, a veces el paciente no lo dice o a veces nos miente en cuanto a los síntomas para que nosotros no podamos concluir en el diagnóstico porque hay temor al diagnóstico. Siempre hay temor al diagnóstico, algo grave, ¿no? Que pueda ocurrir. Por otro lado, jóvenes, ¿no? Yo siempre les digo que pidamos algunos estudios, ¿no? Que son básicos, que son, ¿cómo le llamamos? Lo debemos hacer, pues, frecuentemente, que es un hemograma, ¿no? Hemograma. Eso lo pedimos siempre, ¿no? Y ustedes lo van a escuchar los servicios como de rutina, ¿no? ¿Qué quiere decir rutina? Que va en todos los pacientes que vamos a evaluar, ¿no? El hemograma, ¿no? También vamos a pedir multitud de imágenes. Empezamos con una radiografía simple, muy buena para cánceres óseos, ¿no? Muy buena. Una ecografía para los tumores abdominales, por ejemplo, muy buena. Nos detecta inmediatamente el hepatoblastoma, el nefroblastoma, ¿no es cierto?, la esplenomegalia y otras organomegalias que pueden aparecer en el abdomen, ¿no? Y el frotis, ¿no?, de lámina periférica, ¿no? Cuando veamos que hay alguna alteración en el sedimento, en la fórmula del hemograma, pedimos lámina periférica. Es mucho mejor y es evaluado por un hematólogo siempre y nos va a ayudar muchísimo a determinar células. Bien, hay algunas diferencias que solo van ustedes ¿cómo se llama? A grabar muy bien cuando roten por pediatría, porque es un poco diferente a los hemogramas del adulto, ¿no? Y eso lo van a ir reconociendo a medida que ustedes van viendo algunos valores que son diferentes al hemograma del adulto. No lo vamos a considerar patológico, ¿no? Sí, pero tenemos que reconocer que hay algunas diferencias, ¿no es cierto? Es por eso que ustedes necesariamente tienen que pasar por ahí, por pediatría, para tener esa habilidad, ¿no?, de reconocer cómo es un hemograma en un niño. No, mi curso no es tan extenso como para enseñarles cómo es un hemograma, ¿no? Pero sí es importante que hay que reconocer que el hemograma y algunos análisis de sangre son diferentes
Y sí, en todo, incluso hasta para la parte terapéutica, no basamos más por la superficie corporal, por ejemplo, ¿no? Porque hay cierto temor a la sobredosis en los niños. Entonces, cada vez que pasamos por ahí, las fórmulas las debemos tener siempre a la mano para poder dosificar y tratar, y también tener las fórmulas de los análisis que varían bastante en lo que es edad pediátrica. Bien, entonces, como le dije, las plaquitas de simples, que son muy importantes, ¿no es cierto? La usamos mucho para los huesos, por ejemplo, ¿no? Dolor de huesos, ¿dónde te duele? Acá hay que pedir una plaquita, una de tórax, una de cráneo, muy útil para determinar un tipo de lesión que afecte el hueso, ¿no? Muy buena para los huesos, como le dije, ¿no? Se le indica a todos los pacientes que tengan dolor óseo y sobre todo un dolor óseo persistente, ¿no? Ese dolor que persiste durante las noches. Los dolores articulares, por ejemplo, no molestan en las noches. El dolor de crecimiento no molesta en la noche, solamente en el día, ¿no? Entonces ahí hay que prestar atención. Dolor persistente y que se extiende durante todas las horas, ojo, eso ya es sospechoso, ¿no? Entonces, hay hallazgos que sí en la plaquita podemos aprovechar, como la reacción perióstica, ¿no? Esa reacción en telita de cebolla que rodea al hueso, ¿no es cierto? Nos habla de un periósteo que está reactivo. Algo está creciendo en el hueso que el periósteo reacciona, ¿no? Entonces, vamos a pedirlo, ¿no es cierto?, a un dolor persistente durante las noches, y debemos sospechar en estos dos tumores que son frecuentes a esa edad, que es el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, ¿no?, que es uno de los cánceres más frecuentes en los niños. Y ahí, pues, ahí tenemos una imagen, por ejemplo, radiológica. Vemos cómo el hueso, ¿no es cierto?, ha perdido esa consistencia, ¿no? Y vemos también cómo el periósteo reacciona completamente, ¿no es cierto? Esta es una placa de fémur distal, donde ya se ve la reacción perióstica, y sugestivo de otosarcoma. Es sugestivo de otosarcoma. Ya de ahí vienen los demás estudios, la tomografía, la resonancia, que son muy útiles para el cirujano que va, o el traumatólogo que va a operar esa lesión. Esa es otra cosa ya, ¿no? Pero nosotros, nuestra plaquita, donde estemos, simple, ¿no? Para poder orientar más o menos el diagnóstico, poder dirigir hacia qué especialista corresponde. La plaqueta de tórax también es importante, ¿no es cierto?, para algunos hallazgos, ¿no? Por ejemplo, la masa mediastinal, ¿no? Y ahí los tumores, los linfomas, que crecen los ganglios, los neuroblastomas, que son los tumores neurológicos, en ese espacio también encontramos ganglios raquídeos, por ejemplo, ¿no?, que pueden crecer y ocupar el mediastino, y se ve como una mancha blanca, ¿no?, un mediastino ancho. Todo eso nos puede hacer sospechar de linfomas o de leucemias, que también cursan con ganglios, leucemias, los neuroblastomas y los tumores de células terminales que pueden aparecer en el timo. Si bien es cierto, el timo va evolucionando, pero el timo también puede generar algún tipo de cánceres de tipos germinales, ¿no?, que ocurren también en el ovario o en el testículo. Ahí vemos, por ejemplo, una imagen, ¿no es cierto?, de un linfoma no Hodgkin, cómo el mediastino está ensanchado hacia ambos lados, ¿no?, hacia ambos lados. Una plantita de cráneo, ¿no es cierto?, en el caso de la histocitosis es excelente, ¿no? Vamos a encontrar lesiones del saca-bocado, que son unas lesiones redondeadas, en monedas, ¿no?, en monedas regadas dentro se ve en la calota craneal, ¿no es cierto? Y eso es propio de la histocitosis de células de Langerhans, que es un tipo de cáncer, ¿no es cierto?, que afecta a los niños. Una plaquita de cráneo se visualiza muy bien. No sé si se puede apreciar acá, la histocitosis, ¿no? Son lesiones pequeñitas, difusas en el cráneo, ¿no? Son bien redonditas como moneditas. Una ecografía de abdomen, importante para los niños que tienen algún crecimiento cervical
si no podemos discernir de que se trata de un ganglio o un quiste embrionario, que también son frecuentes, el quiste tirobloso, por ejemplo, ¿no? Que puede formar el cuello, es útil una ecografía cervical, ¿no? Cuando a veces el examen, la inspección y la palpación no alcanzamos a determinar qué puede ser, pidamos una ecografía cervical. Igual en el abdomen, ¿no es cierto? Pidamos una ecografía abdominal, el abdomen es grande, es extenso, y si no alcanzamos a determinar qué es el vaso, qué es el hígado, qué es el riñón, o qué es el colon, entonces pedimos una ecografía de abdomen y una ecografía de testículo, como dije a veces, el testículo está desarrollado, está crecido, y muchas veces no sabemos si es un hidrocele o es un tumor, ¿no es cierto?, sólido que está creciendo en el testículo. Entonces pidamos una ecografía de testículo. Como le dije, la ecografía cervical nos ayuda muchísimo, ¿no es cierto?, a ver imágenes de tumores sólidos, ¿no? Que generalmente puede ser linfoma, ¿no? Crecimiento de ganglios en el cuello. La ecografía abdominal, ¿no es cierto?, también nos ayuda muchísimo, porque ya les dije que hay un abdomen globoso asimétrico y que puede corresponder al riñón, como en el caso del tumor de Wills, ¿no? Así se llama, tumor de Wills, o nefroblastoma, que es un cáncer de riñón y que se presenta al año de nacimiento, ¿no? El hepatoblastoma también, que se ve también, es un tumor que es un hígado crecido, ¿no es cierto? Y que se ve entre 1 y 2 añitos de edad. Los tumores de ovario, los neuroblastomas, algunos linfomas, las leucemias que también cursan con esplenomegalia y con adenomegalias intraabdominales, ¿no? Los testículos, muy importante la ecografía para identificar, ¿no es cierto?, no solamente el tumor testicular, sino también algún tipo de linfomas testiculares que son frecuentes en los niños y la infiltración leucémica testicular. La leucemia puede llegar, así como invade la meninges, ¿no es cierto?, cerebral, y tenemos una meningitis leucémica, también invade los testículos generando crecimiento de ellos, y eso es por infiltración leucémica del testículo. La lámina periférica es importante para poder determinar entonces la presencia de elementos plásticos, ¿no es cierto?, y que realmente le puede llamar la atención a la hematóloga, ¿no?, la presencia de células plásticas, ¿no?, significativas de leucemia, ¿no?, o la presencia de células que no son de la sangre, que pueden estar invadiendo la médula, también aparecen ahí, ¿no es cierto?, en el caso de los cánceres metastásicos, aquellos cánceres que luego en la evolución, en el estadio 4, invaden la médula, y entonces aparece en esta lámina ojote periférico, ¿no? Y eso lo hace el diagnóstico el hematólogo o el oncohematólogo, ¿no?, para la lámina periférica. Entonces, en cuanto al manejo del cáncer infantil, yo creo que el éxito estaría en la parte del manejo precoz, ¿no?, la forma inmediata, en que nosotros sospechemos de estas enfermedades, sobre todo si reconocemos a los niños, ¿no es cierto?, con esos signos y síntomas, que nos puede ayudar a rápido, ¿no?, a mover una ambulancia o a mover una referencia para conducirlo al hospital, que lo pueda tratar, ¿no es cierto?, que lo pueda diagnosticar oportunamente y que lo pueda tratar oportunamente. Creo que eso es lo más importante, ¿no es cierto?, de sospechar, ¿no?, un cáncer de los niños. Entonces hay algunos signos que están graficados, que llamamos signos de alerta y que siempre lo preconizamos en estas charlas preventivas, ¿no? Ese material se lo voy a pasar, ya se los voy a enviar a todos para que tengan. Creo que es bueno de que esto lo lleven, lo publiquen siempre en su consultorio donde van a ir a hacer su serum, ¿no es cierto?, y organicen algunas charlas, sobre todo a nivel de instituciones educativas, donde puedan reunir a padres de familia y a los niños y hablar sobre estos signos de alarma en enfermedades malas que pueden afectar a los niños.
Esto es más o menos una relación de los tumores que podamos tener presente en nuestro CPU, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tumores de sangre? ¿No? Como la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mieloide aguda, la leucemia mieloide crónica, los linfomas, ¿no? Los linfomas no Hodgkin y los linfomas Hodgkin, el linfoma de Burkitt, ¿no? Por supuesto, siempre los no Hodgkin son más frecuentes, ¿no? Que los Hodgkin, mucho más raros. Y dentro de los tumores sólidos, pensemos siempre en los tumores cerebrales, como le dije, que se acompañan de cefalea intensa, matutina, ¿no? Al despertar, vómitos en escopetazo, ¿no? Que no están precedidos de náuseas. Los crecimientos del abdomen también, ¿cierto? Que pueden asimétricos, de donde hay tumores abdominales, como el tumor de Wilms, ¿no? Los tumores neuroblastomas, los tumores del sistema nervioso central, que pueden generar parálisis faciales, alteraciones de la marcha en los niños, ¿cierto? Y cefalea y convulsiones. El tumor de Wilms, que ya les dije, que es un tumor de riñón, nefroblastoma, y que crece bastante, generando asimetría del abdomen. El retinoblastoma, que se manifiesta antes de generar problemas de visión, dando esa imagen de leucocoria, ¿no? Que es la pupila blanca. Frecuente el retinoblastoma, hay un marco genético bastante predominante en estos niños, ¿no es cierto? Y que generalmente son bilaterales, ya vamos a ver. Sarcomas, ¿no? Por ejemplo, el sarcoma de rhabdomyosarcoma, ¿no? El sarcoma de Kaposi, y algunos tumores del hueso, como es el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing, ¿no? Que es bastante frecuente. Y tenemos los tumores ya como más o menos se presentan en los niños, ¿no? El neuroblastoma, ¿no? El tumor de Wilms y el riñón, como prácticamente es afectado, muy parecido al adulto, pero por supuesto aquí destaca la presencia de células inmaduras blásticas que crecen bastante rápido, ¿no? Retinoblastoma, que es el tumor de Wilms, de retina, el rhabdomyosarcoma, que es el tumor de las partes blandas, y el medulloblastoma, que es otro tumor neurológico que también es frecuente, ¿no? Y ahí tenemos más o menos, de acuerdo a la edad, un gráfico, ¿no? Que se presentan antes de los 5 años, entre 2 y 5 años, ¿cuáles son los tumores más frecuentes? ¿No? La leucemia, ¿no? Las leucemias, los linfomas no Hodgkin y los tumores del sistema nervioso central, que son los gliomas. Y en la pubertad ya, ¿no es cierto? En la pubertad predominan los tumores de hueso, los linfomas de Hodgkin, los cáncer de testículo y de ovario en la mujer y el cáncer de tiroides, ¿no? Son cánceres que aparecen ya en una edad más puberal y adultos, ¿no? Y adolescentes, ¿no? En los niños mayores de 2 años, ¿no es cierto? Aquí para más o menos englobar a aquellos niños que están entre 2 y 5 años, ¿cuáles son esos síntomas que debemos prestar atención? Cefalea persistente, alteraciones visuales, alteraciones en la marcha, alteraciones motoras, ¿no es cierto?, con la parálisis facial, alteraciones sensitivas, deterioro del rendimiento escolar inexplicable, fíjense, y la pérdida del apetito, ¿no?, que ya hablamos, de los cambios de comportamiento y de conducta que pueden tener los niños, ojo, estaban en una edad de tener algún tipo de cáncer infantil, ¿no? Entonces, hay que inmediatamente movernos a definir la enfermedad con algunos estudios, como hemos hablado, de radiografías, tomografía, resonancia, para definirlo lo más rápido posible en un tiempo no mayor a 72 horas, porque son enfermedades agudas y requieren tratamiento rápido, de inmediato, identificar el tipo de tumor, ¿no? Incluso hasta solicitamos marcadores tumorales, eso lo hacemos ya en el
hospital nosotros, para nuestro deber de hospital, por lo menos el nivel de hospital que tenemos, es diagnosticar y determinar ya el tipo de tumor, ¿no es cierto? Y para ello tenemos un laboratorio ya con marcadores tumorales, tenemos imágenes con radiografías, con ecografías, con tomografías, ¿no? Entonces, rápido tenemos que movernos frente a la sospecha de una enfermedad oncopediátrica. El retinoblastoma, que es un tumor que ya hemos visto que aparece en la retina, ¿no? En esas células, en esos conos que son los conos y bastones, ¿no? Que son los que se cancerizan y puedan generar este retinoblastoma, sobre todo a nivel posterior del fondo del ojo, ¿no? Entonces, son tumores que aparecen a esa edad y que hay que estar atentos, ¿no? Y su diagnóstico precoz podría hacer que ellos se curen, ¿no? en un 90%. En este retinoblastoma siempre, como le dije, hay una alteración genética, ¿no es cierto? Se entiende el retinoblastoma y que hay un antecedente familiar, ¿no? Hay factores maternos, madres que durante su gestación hay una disminución de ingesta de verduras y frutas, ¿no? Y además también se habla de factores infecciosos como el VPH, ¿no es cierto?, que se ve vinculado mayormente a retinoblastoma. Ahí podemos ver algunas imágenes, repetimos nuevamente algunos signos, la leucocoria, ¿no? La aniridia, un ojo prácticamente sin pupila, porque falta el iris, y el estrabismo, ¿no? Que es la desviación ocular por compromiso de la mácula. Entonces son niños que inmediatamente deben ser derivados al oftalmólogo para su inspección y su evaluación. Ahí ya harán su examen oftalmológico completo, ¿no es cierto? Y tener la opinión ya del oftalmólogo. Los tumores abdominales destacan algunos tumores, como es el neuroblastoma, que sabemos que tenemos ganglios raquídeos, que son estructuras neurológicas y que también pueden cancerizarse generando neuroblastomas. En este caso, el neuroblastoma del que estamos hablando es el tumor de riñón. Engloba prácticamente el polo superior, el polo inferior, y es un cáncer que es entre 1 y 5 años. Entonces es un cáncer embrionario, de crecimiento muy rápido, y que a veces la madre nos dice que de un momento a otro lo tuvo, ¿no? Por su crecimiento rápido. Su curación, si lo detectamos rápidamente, ¿no es cierto?, también 90%. Está vinculado a algunos factores genéticos, ¿no?, como es el síndrome de Weill, y también tenemos el síndrome de Wills, aniridia, que tiene aniridia, anomalía genitourinaria, retraso mental. Ese es el caso del tumor de Wills. Varios síndromes, ¿no?, que ya hemos enumerado. Siempre el líder Fraumeni, por ejemplo, que también está vinculado a sarcomas. Una cantidad de alteraciones genéticas a la cual está vinculada el tumor. La trisomía también, 18. El síndrome de Bloom. Entonces, aquí vemos que hay una fiebre y una astenia, una fiebre inexplicable, una astenia, una pérdida de peso. Vemos que hay hematuria, ¿no? Ya hemos pasado la hematuria, sangrado en la orina. En este caso es extraglomerular. La presencia de la tumoración abdominal, la circulación colateral bastante fuerte, ¿no? Y las metástasis. Esos sí son tumores que inmediatamente dan metástasis a pulmón. Entonces, es un tumor bastante frecuente, aparece por ahí entre 2 a 5 años, ¿no es cierto? Y hay alteraciones pues, cromosómicas evidentes.
y bueno, tiene buen pronóstico siempre y cuando hagamos el diagnóstico temprano, ¿no? Y también si aparece en edad de menor de 2 años, ¿no? Y como siempre decimos, mientras el cáncer nos llegue en estadio 1 y 2, podemos hablar de curabilidad, ¿no? Pero si nos llega en 3 y 4, pues el pronóstico es malo, muy malo, de cualquier tipo de cáncer. Metástasis a los pulmones, ¿no? A los ganglios, y el tratamiento oportuno es eficaz porque son pacientes que deben ser intervenidos inmediatamente, quirúrgicamente, y inmediatamente aplicar quimioterapia, o puede ser que la quimioterapia sea sola la parte terapéutica de este tipo de cáncer, en el caso de leucemia, por ejemplo, ¿no? La quimioterapia, el trasplante de médula ósea es lo que está logrando el éxito, y a veces hay que usar quimioterapia y radioterapia en el caso de las infiltraciones leucémicas cerebrales o los tumores cerebrales que requieren de radioterapia. La supervivencia es buena si el paciente llega a tiempo, precozmente, ¿no es cierto? Promedio del 90% viven a los 5 años. El nefroblastoma, que les dije, es el tumor neurológico que puede aparecer dentro del cráneo o fuera del cráneo, porque tenemos ganglios raquídeos que están al costado de la columna vertebral y que pueden estar en el tórax y en el abdomen, ¿no? Tienen ese tipo de ojeras, ¿no? Este tipo de ojeras que acompañan a este tipo de tumores, ¿no? Y es más frecuente en niños menores de 2 años, bastante pequeñitos, que la verdad da mucha pena, mucha tristeza verlos en preescolares, ¿no? Y que, bueno, lo que tenemos que hacer inmediatamente es definirlo, el diagnóstico, y referirlos a las unidades de oncopediatría, ¿no? Entonces, el neuroblastoma lo vamos a encontrar en el abdomen, como le dije, en el tórax, ¿no? Y en el cuello, o en la pelvis, porque tenemos cantidad de tejido nervioso extracraneano, cantidad. El 70% aparece en el abdomen, es cierto, ¿no? Son abdominales. Y que generan una distensión abdominal que pasa a la línea media, ¿no? Pasa a la línea media, por un crecimiento rápido. O también podemos hacerlo mediante una plaqueta de tórax, que vamos a dar un desachamiento mediastinal, los que se localizan en el tórax. Se lo relaciona mucho con una enfermedad, ¿no es cierto?, que se conoce como enfermedad de von Recklinghausen, que es una fibromatosis benigna, pero puede generar este tipo de alteración. Ahí tenemos algunas manifestaciones clínicas, fiebre también, explicable, astenia, pérdida de peso. Ahí vemos el signo de la proptosis y equimosis periorbitaria, como ojeras que presentan estos niños, ¿no? El abdomen globoso asimétrico, los dolores óseos por metástasis, rápidamente da metástasis. La pancitopenia por invasión de la médula, ¿no? Pancitopenia, y ahí genera pues equimosis o petequias. Y las parálisis por compresión medular, porque están siempre al costado de la columna vertebral, ¿no? De esa manera invaden el canal medular. Inmediatamente estudios diagnósticos por imágenes, ¿no? Biopsias con aguja fina, guiada, por supuesto, definirlo con la inmunohistoquímica, la anatomía primero, después la inmunohistoquímica, ¿no? Si hay compromiso medular, inmediatamente se ordena una resonancia magnética contrastada, ¿no? Ya no se usa mielograma, y inmediatamente biopsia de hueso también, ¿no? Que puede hablarnos sobre la extensión ósea.
Se ve en edades también muy pequeñas, ¿no? En menores de 1 año. Por supuesto, llegan en estadios avanzados, ¿no? Pero el pronóstico, a pesar de eso, es bueno. Rápidamente invade hueso, médula ósea, piel, hueso, metastatiza inmediatamente a esas zonas. El tratamiento va a ser de buen pronóstico, ¿no es cierto? Si son niños menores de 1 año y un estadio precoz, ¿no? Como dije, estadio 1, 2, en este caso hasta 3, ¿no? Ya son de alto riesgo. La sobrevida global, ¿no es cierto?, aplicando quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, es un poco más baja que los demás tumores, ¿no? 75% y los de alto riesgo, 30%. Los tumores hepáticos, rápidamente, ya hemos visto también que deforman el abdomen y que se ven también relacionados con algunos síndromes genéticos. Ahí está la poliposis familiar, la enfermedad de Wilson, la trisomía 18, ¿no? El hepatocarcinoma, que también se puede tener niños ya mayores de 15 años, con todos los signos de colestasis, asociadas a la enfermedad de Wilson, a la hepatitis B y a la hepatitis C. En la clínica, ¿no? Vamos a ver que hay un tumor abdominal asimétrico. Miren, sigue siempre la fiebre, la estrella, casi todos los tumores pediátricos cursan con náuseas y vómitos por su localización central, ¿no es cierto? La alteración del abdomen, la ictericia y la circulación colateral. Hay que estar atentos para hacer el diagnóstico oportuno, biopsiarlo, ¿no es cierto?, con aguja guiada con ecografía. Los tumores óseos, osteosarcoma, los dos más frecuentes, que vemos que afecta los huesos largos, frecuente desde la infancia, en la adolescencia y en el adulto joven. El nuevo enfoque de estos cánceres de sarcomas óseos obviamente es la quimioterapia neoadyuvante, se trata de reducir el tamaño tumoral para que la cirugía no genere pues, amputaciones grandes como suele ocurrir a años anteriores. Entonces, estos tumores son manejados precozmente, inmediatamente se instala quimioterapia para reducir el tamaño tumoral y puedan ser tratados precozmente y evitar la amputación. Ahí vemos un sarcoma de Ewing que está afectando la zona pectoral anterior, un osteosarcoma, ¿no?, que está afectando la pierna, miembro inferior, con el crecimiento del tumor. Así se ven los sarcomas, como crecimiento de masas acompañado de circulación colateral. Si se detienen un poquito van a ver la circulación colateral, ¿no es cierto? Su consistencia es blanda a veces dura, pétrea, ¿no? Pero ojo con esas tumoraciones, no hay que cortarlas, no hay que pincharlas. Primero hay que definir su diagnóstico con una biopsia con aguja, ¿no? Dureza para definir el diagnóstico, y es importante que sea hecha por el mismo cirujano que va a hacer la extirpación, ya que inmediatamente genera diseminación. Entonces, esa biopsia tiene que estar en el campo que va a ser extraído, ¿no? Pues es importante que el que hace la biopsia debe saber cómo lo va a operar, ¿no? Debe estar la biopsia hecha dentro del campo que abarca la cirugía que va a realizar. Hay factores de riesgo y ahí vemos un montón de factores, ¿no? La radioterapia, la quimioterapia previa, y algunos síndromes genéticos, como el síndrome de Blue, el síndrome de Li-Fraumeni, que ya dice que está vinculado a los sarcomas.
Estas son lesiones que aparecen en los huesos, osteolíticas, es decir, los tumores blásticos generan imágenes osteolíticas, falta de hueso, pues son imágenes de color oscuro, gris oscuro, ¿no? Alteraciones de cromosomas, ¿no?, que pueden presentar en los pacientes y que hacen que el pronóstico sea peor, ¿no? Pero todos se manifiestan por masas, ¿no?, masas palpables que alteran la constitución del paciente y la fiebre, ¿no? Y las imágenes radiológicas y la reacción periódica en capas de cebolla, ¿no?, que pueden aparecer en las diálisis de los cuerpos largos. Tratamiento, la quimioterapia neoadyuvante, prácticamente ha cambiado la manera como tratamos a estos pacientes. Antes era la amputación, ahora es la conservación del miembro, siempre y cuando hagamos la quimioterapia neoadyuvante, luego ser sometido a una intervención quirúrgica y continuar con quimioterapia adyuvante. La radioterapia no se trata de no usarla porque detiene el crecimiento del hueso, ¿no? Entonces, si aplicamos radioterapia a un niño, evidentemente podemos generar que tenga una alteración en el crecimiento de ese miembro y haya un problema en el desarrollo, ¿no?, del niño. Los rhabdomyosarcomas, que son los tumores de partes blandas, de músculo. Ahí tenemos algunos factores de riesgo, las manifestaciones clínicas, como son el síndrome constitucional y la proptosis, la obstrucción nasal. Son niños que tienen una obstrucción, ¿no es cierto?, nasal. Puede haber sangrado por la nariz, un dolor localizado en esa zona, a veces limitaciones funcionales, y eso obliga a que tengamos que diagnosticar oportunamente con una aguja. Lo que es tumores blandos, tratar siempre de manejar con aguja nomás para evitar la discriminación. Tiene un gran potencial de curabilidad siempre y cuando lo manejemos a tiempo, precozmente. La respuesta de tratamiento es buena. Asociamos quimio, radioterapia, la cirugía, perdón, no, la radioterapia es poquísimo, poco por los efectos en el desarrollo óseo, ¿no? Entonces, eso es lo que les traía esta mañana para ustedes en cuanto a los tumores pediátricos. Lo importante en este curso es desarrollar lo primero, los signos y síntomas, ¿cierto?, para que interesa, para estar alertas al manejo de estas neoplasias de forma precoz, ya que la prevención muchas veces en este tipo de casos no funciona. Bien, si hay alguna pregunta, si no, nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Vamos viendo. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Doctor. Hasta luego, hasta luego.